Señores, dos noticias importantes tener la República Dominicana hoy. Número uno, el paso de un fenómeno que parece que esta vez va a acertar, atravesando diagonalmente el territorio dominicano exclusivamente, entra por el este y sale por Manzanillo. En las próximas horas ya se sienten vientos huracanados en Sí. Bayahíbe. Mire, tenemos unas cámaras, doctor. Vamos a ver cómo está la situación. Ahí está la trayectoria proyectada por el Centro Nacional de Huracanes de Miami, de Estados Unidos. Esa proyección es de ahora, de hace una hora, de las 5 de la mañana, una hora y algo. Y se ve cuál es la trayectoria que se tiene prevista para ese fenómeno. Que durante el día de hoy estaría cruzando por el territorio nacional. Ahí se ve que saldría de la isla a las 2 de la mañana del sábado. Mire, quiero mostrar las cámaras que están, que tienen... ¿Tú sabes a qué se algunos- parece esa trayectoria, George? Al huracán George, doctor. Esa cámara nos muestra cómo está ahora mismo una calle en Las Terrenas. Que no tiene ninguna razón para no, estar... no está lloviendo, pero usted puede darse cuenta, mire donde un señor en un motor tiene una actualización más o menos... Ahí no hay todavía delay. nada. Pero se ve que la brisa está batiendo eso, pero yo le voy a mostrar otra también donde usted ve... Eso es la terrena. Esa es la terrena, esa es la parte de arriba del hotel Piedra Marrón, donde está la cámara. Entonces ahora tenemos otra, que eso es bávaro. Ya a esa se le fue la señal, pero mire la otra, que también está en el Hotel Palladium de Bávaro, cómo se ve cómo las palmas van agitándose precisamente por la brisa en la región. El coco, Sí, eso las es palmas de coco. Ahí se ven. Ahí, eso es Bayahíbe, en vivo ahora mismo. Como se está viendo, usted ve el mar está en calma, aunque sin embargo se nota cierto movimiento, a veces ciertas ráfagas de viento que mueven esa matica que usted ve ahí. A mí me preocupa el turismo porque la verdad que la mayoría de esas instalaciones siempre tienen áreas que tienen canas y a veces tienen alucín, simulando tejas, y se van. Cuando George pasó por ahí, Pero se repone muy fácil. también. Sí. Tenemos otra vista de Bayahíbe también. Mire, esa es la imagen actual de la marinita de Bayahíbe, de cómo está todo, se ve todo en calma. Y para que vean, solamente para comparar, aquí tenemos una vista de, esto es Cabarete. Miren cómo todavía se ve nublado, se ve el Bueno, mar pero en calma. todo Cabarete no hay nada todavía. No, no. Pero para que vean cómo está el oleaje tranquilo, pero sin embargo... Cómo no está avanza bien. la tecnología. Miren las olas. Mire esas palmas, ya aquí donde estamos con el indicador, cómo ya por Bayahíbe comienza a sentirse la brisa. Y mire cómo se mueve, cómo precisamente Bien. se mueven esas La otra matas. información es la muerte del nuncio Woselowski en el Vaticano en la madrugada de hoy. Falleció el nuncio, que ha sido acusado de pederastía, ingesta de drogas, alcohol, y cuyo juicio fue suspendido la semana antepasada por justamente encontrarse en condiciones inadecuadas para asistir a un juicio. Usted dice que pasó a otra instancia. El próximo juicio será en otra instancia. Ahí le juzgarán de una manera imparcial y nosotros no queremos manifestar alegría porque no es de humanos el manifestarla, pero posiblemente esto se sume a algo que yo estaba esperando que esté José Israel con nosotros, porque se suma a esa serie de muertes que uno sencillamente no se explica. No era el momento más adecuado para él morir. Estaba en medio de un juicio y Es yo que aquí, toda muerte es aquí inoportuna, de ¿no? memoria le guardé a José. Le hicimos con el doctor Junior esta mañana parte de la lista, a lo mejor José lo amplía. Hay una serie de personas que han muerto en condiciones en que, aunque hay versión oficial, hay una cierta convicción íntima de que las cosas no han sido como se han dicho. Una es esta. Yo creo que la iglesia tenía suficiente problema para terminar ese caso como se terminó. Nosotros tenemos también un caso que nunca ha sido hablado, pero como yo estuve cerca en esos días
yo tengo la íntima convicción de cuando al doctor Robert Reed Cabral se le interrogó los organismos de seguridad por su supuesta complicidad en la muerte de Trujillo, cuando él fue a su casa, él se cortó las venas. Yo siempre estuve convencido de que él lo mandaron a suicidarse. Porque como él estaba ligado siempre a sectores de poder que el gobierno de Trujillo no le convenía mucho intervenir en ese tipo de crimen, yo siempre creí que no, mira, vete y mátate en tu casa. Porque Robert Reed no era un hombre de una tipología de suicidio. Eso es lo que yo creo. El otro punto es Florian Félix. Florian Félix crearon unas condiciones para matarlo en la cárcel. Aprovecharon condiciones. El otro tipo es el 11 de septiembre. Yo creo que ahí había demasiado elemento que algún día alguien lo podrá desilvanar. El caso de Kennedy, que lo mató todo el mundo, los sindicalistas, los comunistas, los socialistas, los banqueros, todo el mundo mató a Kennedy. Está el caso del fiscal argentino Nisman. Está el caso de Juan Pablo I, que nada más duró un mes, con el Banco Ambrosiano y algunos problemas. Y está el caso de Álvaro Colón en Guatemala. Sí. ¿Verdad? Demasiadas cosas. ¿Álvaro Colón lo mataron? No, un abogado, un abogado del que lo mataron. Suicidó. Ah, sí. Álvaro Colón está aquí. Ahí hay una fotografía de él con el sector turístico. Por cierto, saludamos al presidente Álvaro Colón. Hombre bueno y sin malicia, pero le mataron al abogado. Nisman es... No, Rosenberg. Rosenberg. Nisman fue en Argentina. En Argentina, sí. José, se murió el nuncio. Sí, son muertes oportunas. ¿Verdad? Que cierran expediente. Se cierra el expediente. ¿Verdad? Pero lo de Robert Reed es verosímil. Él podía haber intentado el suicidio en la cárcel, en las condiciones que es que lo despacharon, José. Sí, lo soltaron. Pero véngase para su casa. Digo, pero es una cosa que yo lo que te estoy diciendo es un pensamiento. Yo no tengo ninguna prueba para afirmar eso. Pero es natural que un individuo que se vio sometido a una situación de hecho, como la que se le presentó. En su casa, ¿verdad? En su casa. ¿Qué fue lo que pasó? Ahí Adiós. Él estaba en su casa tranquilo. llegó Marcelino Vélez con tres de los... No, con tres no. ¿Cuántos? No. Con todito. Espérate. Llegó con dos sujetos. Fue Marcelino que lo llevó. Marcelino, sí, que era amigo de él. Sí, sí. Médico. Y de su esposa, médico también. Sí, también. Y se presenta ya con Antonio de la Maza. Imagínate. Y Juan Tomás Díaz. Juan Tomás Díaz. Los que mataron en la ferretería Rí. Sí. Ajá. Que tuvieron que salir de ahí. Pero Entonces mataron ahí al comienzo de la Bolívar. Exacto. Sale, se meten ahí y están en un día o dos. Que al fin ellos mismos se dan cuenta que no es posible seguir ahí. Y se van a deambular. Y fue una cosa muy dramática. Lo que vivieron esa gente dando vueltas en la ciudad. Fueron a parar ahí a la calle Payá, donde Generoso Fernández Molina, que se asustó y le cerró la puerta. Le dijo, no, aquí no puedo, una casa muy chiquita, yo tengo familia. Y cuando salían por la calle Espaillat hacia las Mercedes, que entonces era de sur a norte, además a esa hora de la noche podía hacer cualquier cosa. Cruzaron al Parque Independencia. Doblaron por las Mercedes y ahí en el Parque Independencia se enfrentaron. ¿Tú sabes quién estaba ahí? Tirando tiros, Enrique Pérez. Ajá, ¿eh? Sí. Ay, santo. Él era oficial ya. El oficial no. Estaba ahí, Julito, estaba ahí. Tuvo en Constanza también. Bueno, era su generación. Su oficio. No, su generación, José. Eso es lo que él tenía que hacer, era militar. Era militar. Pero había muchos militares. Sí. Todos no estaban ahí. En los dos lados. Y Juan Tomás Díaz era militar Era también, militar. pero estaba de aquel lado. Sí. Pero a propósito de eso que pasó con esas dos personas, bueno, y ya entendiendo el caso. Espérate. Sí. José,
el 24, no, el 25 de abril, Ah, tú sabes que hubo un asunto en el puente, ¿tú te acuerdas? sí, sí. Y yo voy subiendo esa calle de Saiter, ¿cómo se llama? Ay, Dios mío. La avenida que va del puente. La de Poasi, la de Poasi. Exacto, la de Poasi, frente a Poasi. Encuentro un militar que estaba tratando de cambiar la ropa por una de civil. ¿Y qué te pasa? Dice, que ahí se está peleando y yo vi que lo que nos están tirando son militares y nosotros somos militares. Algo está pasando raro, que yo no debo estar vestido de militar porque nos estamos matando entre sí. En la Vicente Noble era la calle. Vicente Noble. Sí, nunca se me olvide. Dice, algo está pasando porque nos estamos matando los de aquel lado con los que estamos ahí. Entonces cambió el uniforme. Oye, Tú sabes que el 24 de la mañana, Enrique Pérez era G2 de la aviación. ¿Era? G2 de la aviación, Y él era de la aviación. en ese momento. Era G2 de la aviación. Y su asistente principal, con el rango de teniente coronel, era Francis Camayo. Ajá, ¿eh? Sí. ay, Dios mío. Francis llegó más temprano a la oficina. Un rato después llega Enrique Pérez. Pero hay algo que lo que le quería preguntar hace un momento. La muerte de esas dos personas y casi la totalidad de todos los que participaron en la muerte de Trujillo. ¿Era que no había un plan B de dónde vamos a meternos después que pase esto? A veces uno se pone a pensar eso porque fueron Ellos localizados, ellos ubicados. tenían eso cubierto. ¿Tenían un plan B? No, porque el Una ministro segunda de la fase. Fuerza Armada dijo, si ustedes lo matan, yo le entrego. Lo que pasa es que se le apretó el pichirrí. No se puede decir eso. Ese es otro caso muy dramático. Ajá, ¿eh? Es que en su casa va a cintar la navaja. La navaja. Y para allá se le metió ahí, Sí, para allá estaba en en el Pony. el Pony. Había 3 meses en el Pony. y era. Sí. Fran Cabral es para Frank Cabral allá. estaba uno, para allá en otra con su esposa. Y el tercero era. Báez Díaz. Tomaba el No, Tomás no. el otro, Sí. el síndico. Tomás Báez Díaz era el síndico. Allá. El que estaba ahí era el que salía con Trujillo en el hipódromo toda la semana. Sí. Salía la foto de Trujillo aquí y el otro allá. Bueno. El Trujillo se metió con el café de ellos y eso Y no. entonces, Para allá ve pasar a Trujillo y oye los tiros. Y en vez de coger para allá, cogió a poner secretaria. cogió para donde el ministro. Ah, porque ya él sabía. Exactamente. Él sabía, él tenía que controlar eso. Y entonces se le mete Y él allá es que y no lo mediatiza. deja actuar. Ah, ya. No le impide actuar. Esa es la realidad. Ah, ya. Él conocía de La navaja desmonta el golpe. Era su tarea. Entonces era el plan B, Carlos. La segunda fase. Entonces, lo que procedía era que inmediatamente los mismos que mataron a Trujillo se posesionaron. Pero en el mira, poder. yo te voy a decir una Oye, cosa. Yo te voy a No, decir no. cosa que no- Yo, No. José fue testigo, no protagonista, de ese evento en el que todo el mundo se preguntaba por qué un evento de esa magnitud no tuvo un desenlace diferente. Pero también pasó una cosa. Aquí hubo otro movimiento que mucha gente nunca se explicó con qué contaba Camaño cuando llegó aquí. Sí, ciertamente. ¿Con qué contaba? ¿Por qué Camaño no llegó a una inauguración de Balaguer y le metió una granada en un bolsillo a Balaguer? Sin embargo, pensaba que tan pronto él pisara territorio dominicano, todo el país iba a... No. El concepto guerrillero que se inoculó en el cerebro de ese grupo, del cual no era parte Camaño. Camaño vivía en La Habana. Pues ese grupo tenía el concepto de la guerra larga. Una guerra de desgaste. Ellos iban a meter en la montaña a hacer una guerra En larga. que tú descompones la Contra sociedad. Balaguer. Exactamente. En que tú descompones la ¿Y sociedad. quién era el jefe de eso si no era Camaño? La Lane, La Lane. claro.
Lalán era el jefe político de ese grupo. El que le faltaba el brazo. Sí. Valiente, serio, Y creía en temerario, claro. Claro que sí, creía en él. Pero la desigualdad numérica, porque es que era un grupo demasiado Óyeme, reducido. cuando Fidel llegó allá arriba a la loma, eran 12 era más. De 90 y pico que se fueron en el barco con Pichirilo. Eran 12. Pichirilo se fue para La Habana y se metió en una embajada. Pichirilo, el jefe del barco. eso. De los 90 solamente llegaron 12. 12. Y cuando Fidel llegó allá, dijo, ya ganamos. Eso me lo contó Raúl Castro. Y dice, este loco de que ya ganamos. Pero él estaba entre los 12. Sí, Raúl estaba entre los 12. Y Fidel también. Y Almeida estaba entre los 12. Sí. Y Huber Mato estaba entre los 12. Huber Mato, no. Huber Mato Y el no. Che estaba entre los 12. Claro. El Che estaba entre los 12. Y Camilo estaba entre los 12. Camilo, sí. Porque Huber Mato era de otro movimiento. Del Escambray. Era parte del... Porque era Maestra y Escambray. Dos Sí, sierras. eran dos sierras. Dos frentes. Después se abrió otro frente en el Escambray, que lo manejaba el grupo de estudiantil. ¿Y tú tuviste oportunidad de conocer a Raúl Castro? Sí, ¿En Cuba o aquí? en Moscú. Ah. ¿Tú nunca conociste a Fidel Castro? Nunca. Digo, comí en la misma mesa que él, enfrente, Pero nunca tuvieron... pero no una- intercambiamos nada. Pero cuando Fidel llega a que dice, ya ganamos, llega ese grupo de 12, él ya había ya otro grupo guerrillero actuando dentro de No. Cuba, Lo, o lo eso. que, lo que había era mucha acción en la ciudad de La Habana. Y en Santiago de Cuba también. Mucha acción. Pero en la montaña, el primero que llegó fue Fidel. Ahora Fidel se encontró ahí en la montaña con Crescencio Pérez, un viejo militante comunista que estaba alzado por razones sociales hace tiempo, que orientó mucho ese movimiento, él y sus hijos. Y se encontró también con una persona muy importante para la historia cubana, que fue su secretaria personal, Celia Sánchez, hija de un farmacéutico de una población cercana, que tenía mucho arraigo en la sociedad circundante, que le permitió establecer las líneas de comunicación con las ciudades. O sea, hay acontecimientos de carácter fortuito. Entonces, ¿aquí con qué contaban? Con Amaury Germán. Ah, con la gente de los palmeros. Los palmeros tenían contacto directo Sí. con ese grupo de los No, cubanos. lo primero era la parte interna de ellos, Era la parte urbana. la parte urbana de ellos. Sí. Creo que lo quieren presentar como 4 forajidos, como 4 gente que se embarcaron en una aventura de enfrentar una fuerza armada. No, ellos quedaron aislados aquí en la sociedad. Pero los palmeros mueren antes de que llegue Camaño. Ujú. Es más, la muerte de ellos es la que precipita la aventura de Camaño. Porque eso no estaba listo para nada. ¿Y qué movimientos dominicanos que no traicionaron el movimiento, pero entendían que ese era un absurdo, tenían conocimiento de lo que estaba pasando? Pues dijeron, eso no va para ningún lado. Todo el mundo. Todo el resto. Todo el resto sabía que eso no iba para Y Juan ningún Bosch sabía que eso iba a ser así. lado. Ese era el primero que estaba convencido de que eso no iba a ninguna parte. Fíjate que sus relaciones con Cuba es a partir de ahí que se establecen. Él no había ido a Cuba jamás. Y el Movimiento Popular Dominicano y el Partido Comunista Dominicano sabían de eso y entendían que eso no iba para parte. Que no entendía que no iba para parte. Y se lo manifestaron a ellos. Pero claro, personalmente y por escrito. Y ustedes fueron a Cuba y se lo dijeron, eso no va a progresar. Sí, claro. Pero además iba a progresar por los cubanos también. Porque estando en un campamento de 15 de los nuestros, de los cuales estaba yo, se destapa Raúl Castro precisamente con un discurso en la Fuerza Armada diciendo que 2 dirigentes del Partido Comunista Dominicano se habían reunido con Aníbal Escalante para conspirar, Aníbal Escalante, un viejo dirigente comunista,
para conspirar con la Unión Soviética para tumbar el régimen de Fidel Castro. Ay, Dios mío. Le hicieron una acusación. Ahí estaba Asdrúbal en ese campamento. Tú y Asdrúbal. Asdrúbal y yo éramos los jefes. Y yo dije, yo me voy de aquí, no pierdo mi tiempo. Porque esto es para que nos vayamos. Estoy diciendo, no estamos de acuerdo, por lo menos con la participación. Hay una versión que nunca ha sido confirmada de que la salida de Camaño de Cuba, más bien un programa, fue un empujón. Acaben de irse. No. Eso no fue así. No. Cuando muere Amaury se cuida de meterse en los bolsillos una carta que le había mandado a Camaño, que no había tenido repercusión. Ni Camaño se la contestó ni nada, pero la única seña que recibió, él murió el 12 de enero, ¿verdad? El 5 de enero cogieron preso en el aeropuerto a una persona que venía a sustituirlo a él. Lo cogieron preso y no pudo crear la situación. 7 días antes de su muerte, venía a sustituir el liderazgo de Amaury, sobre el cual alguien había sembrado sospechas allá. ¿Y qué decía la carta? La carta la publicó el ejército, diciendo cómo ellos habían estado varios años preparando la resistencia, cómo ellos habían estado aislados de más en más y en una situación muy grave, sin comunicación, sin respuesta a sus cartas, que habían utilizado todos los medios para que le llegara correspondencia y no le llegaba, o por lo menos no recibían respuesta. Y cuando esa movilización de fuerzas militares que van al kilómetro 12, el gobierno de Balaguer sabía exactamente de qué se trataba, que esa era una parte de un proyecto. Sí, claro. ¿O ellos creían que eso era una cosa aislada? Óyeme, cuando Camaño se va a La Habana, aquí se organiza un grupo inmediatamente, bajo la dirección del MAC, paralelo a aquel, destinado a enfrentarlo. Mientras el de aquí era metódico y sostenido, profesionalmente dedicado a eso, aquel grupo tuvo una composición y descomposición permanente. Allá llegaron a llegar 82 personas, que vinieron con 7. Muchas de esas personas estuvieron en la cabaña por años, hasta que al fin lo soltaron y fueron a parar a Nueva York. Porque manifestaban disidencia, es decir, esto no va a ninguna parte. Entonces, ¿qué estaba pasando en Cuba que había diferencia con la Unión Soviética en ese momento? Que hubo acusaciones de que desde el 69 al 70, 71, se estaban acusando de conspiraciones soviéticas contra el régimen de Cuba. Hubo un enfrentamiento de carácter ideológico entre los cubanos y Fidel, que Fidel zanjó en la intervención en Checoslovaquia. Cuando se produjo la intervención soviética en Checoslovaquia, eso estaba en el punto más alto y todo el mundo esperaba que Fidel iba a combatir eso, iba a denunciar esa acción. Y cuando dijo el discurso en la noche, sorprendió a todo el mundo. Y cuando digo todo el mundo, mucha gente de él, de la intimidad. ¿Diciendo qué? Que apoyaba la intervención. Y a partir de ahí arregló su mundo con los rusos. A partir del 20 de octubre del 68, que fue la intervención en Checoslovaquia. A partir de ahí arregló su mundo. Bien. Porque él no podía prescindir de la ayuda soviética. Y se le estaba restringiendo en la medida meaba en la vasija donde bebía. Entonces el doctor Euclides Gutiérrez Fili aprendió de Fidel que en política se hace lo que conviene. Eso lo aprendió el de Trujillo. Eso no se lo enseñó Fidel a él. Está bien. Él hizo el jefe. Vamos a oír unos mensajes que nos tiene Carlos.